Y ahora los invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 11, que por la gracia del Señor es el libro que se viene estudiando ya desde hace varios domingos. Algunos han podido estar quizá en todos los estudios. Hebreos 11 es la página 253 del Nuevo Testamento. Como les decía, es un estudio que ya se viene teniendo desde hace ya bastante tiempo y hoy, si el Señor así lo permite, vamos a tener la última de las lecciones de lo que tiene que ver con Hebreos 11. Y hoy lo que nos toca leer es desde el versículo 32 hasta el 40, el final. Y los invito a leer un versículo yo, un versículo ustedes. Vamos a comenzar con el 32, empiezo yo, ustedes el 33 y así hasta terminar. Dice así, Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos con resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Que el Señor bendiga esta palabra. Y bueno, los estudios que se vienen dando de este capítulo de Hebreos 11 tienen un título que es el de, ¿quién lo sabe? Los héroes de la fe. Y como se ha dicho ya en varios domingos, este título de héroes de la fe no es un título que aparece en la Biblia, sino que los hermanos que lo han estudiado después le han puesto este título. Pero sí lo que podemos decir es que este capítulo, primero en el versículo 1 nos da una definición de la fe, que dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Parece sencillo, pero cuanto más uno lo trata de entender, cuesta esta definición, pero sí nos dice la demostración de las cosas que no se ven. Por medio de la fe también podemos ver las cosas que no se ven. Parece casi una contradicción. Pero dice el versículo 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así primero nos da esta definición de fe que nos permite ver las cosas que no se ven, que nos permite esperar, y después nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo busqué otra definición de fe que dice que fe es creer y confiar en Dios. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, hay mucha gente que cree en que Dios existe, pero no hay tanta gente que confía en Dios. Y ahí vemos entonces la diferencia de los ejemplos que tenemos en los distintos versículos que se fueron estudiando, de personas, hombres y mujeres, algunos más jóvenes, otros más ancianos, la mayoría del pueblo de Israel, una mujer hubo que no, pero sí cada uno de ellos creyó en Dios y también confió en Dios. Y todos estos son ejemplos también para nosotros, porque de nada nos sirve conocer estas historias y decir, bueno, qué lindo la fe que ellos tuvieron y me voy a mi casa igual que como vine. Todos estos pequeños ejemplos que aparecen acá son también para animarnos a
tener una fe un poquito parecida a como la que tuvieron ellos. Y en el versículo 39 que leímos al final dice, y todos estos aprobados por testimonio de la fe. Y cada uno de estos hombres y mujeres, hoy el versículo que leímos, el 32, nombra a seis varones, que son Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David y Samuel. Y cada uno de ellos, de los que aparecen en este capítulo, dice el apóstol Pablo que fueron aprobados por testimonio de la fe. Aprobados quiere decir que hubo alguien que podríamos decir les tomó una prueba y en esa prueba les fue bien. Y dice que esto fue por testimonio de la fe. O sea, esa fe que ellos tenían en su corazón, que uno no la puede ver, yo no puedo ver la fe que hay en el corazón de ustedes no pueden ver la fe que hay en el corazón mía, pero sí, en ellos se vio algo, se vio el testimonio de esa fe. Y eso es también lo que el Señor nos invita a cada uno de nosotros, a que si realmente hay fe en mi corazón y si yo creo y confío en el Señor, que también se pueda ver en mi vida, como en cada uno de ellos, que en pequeñas cosas en su vida se vio que ellos obedecieron en cosas que quizá para los ojos humanos parecían imposibles, en cosas que parecían muy difíciles. Ellos obedecieron porque confiaban en el Señor y confiaban en sus promesas. Y nos dice el versículo 13 de Hebreos, que dice, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Todos estos que nosotros podemos leer en el capítulo 11, yo lo volví a leer despacito y me hizo mucho bien recordar también cada uno de estos. Todos ellos murieron sin haber recibido al menos una de las promesas que ellos esperaban. ¿Qué cuál era? Ellos esperaban que un día viniera ¿quién? Viniera el Mesías. Todos ellos murieron, algunos, por ejemplo, Abraham, Dios le prometió que iba a tener grande simiente, que iban a ir a una tierra prometida. Él murió sin ver quizá esa enorme simiente, sin llegar a esa tierra prometida. Pero sí dice, mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Ellos entendían que las cosas de acá abajo no eran las importantes, sino que lo importante eran las promesas que el Señor les había hecho. Y ahora sí, vamos a leer, pero muy poquitito, de cada uno de ellos. El mismo apóstol Pablo dice en el versículo 32, el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, Jefté, David, Samuel y los profetas. No podemos meditar la vida de cada uno de ellos, y aparte dice los profetas, o sea que ahí ya habría muchísimos. Y también da a entender como que no solo los que nombra acá, sino que muchos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia tuvieron vidas de fe. Y, por ejemplo, de Gedeón, lo que podemos decir, bueno, hay 4 de ellos que eran jueces. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, lo último que habíamos visto era cómo habían sido derribados los muros de Jericó, el pueblo pudo de a poquito ir entrando a la tierra prometida, pero a lo largo de la historia el pueblo de Israel iba obedeciendo y acercándose al Señor y alejándose del Señor y buscando otros ídolos, como que a lo largo de su historia iban y venían con eso, pero en su misericordia el Señor muchas veces los perdonaba y les dio primero jueces para que los gobernaran. Y entre ellos estaban Gedeón, Barak, Samsón y Jefté, que las historias de ellos las podemos estudiar en el libro de Jueces. Y en lo personal la historia de Gedeón a mí me toca mucho el corazón porque es leyendo esa historia y estudiándola también en la iglesia que el Señor nos mostró que era acá donde teníamos que venirnos a vivir. Cuando estábamos orando con Brian por casarnos, también a través de este texto donde el Señor le dice a Gedeón, lo vamos a leer en Jueces 6. Ya les digo la página, o si alguien lo tiene lo puede decir.
Página 264. En Jueces 6 era un tiempo donde el pueblo de Israel otra vez estaba siendo derrotado por sus enemigos, les robaban todo el alimento que ellos tenían, y el Señor, dice el ángel de Jehová, se acercó a Gedeón, que era de una familia pobre y era el más chico de su familia, y le dice a Gedeón, en el versículo 14, y mirándole Jehová díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de mano de los madianitas, del pueblo enemigo. ¿No te envío yo? Y acá entonces Gedeón le da algunas excusas, o podríamos ver cómo se reflejaba quizá el miedo de él, y le dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Vemos acá en Gedeón y en todas estas historias que si bien pasaron hace muchos años, si bien estaban en circunstancias distintas a las nuestras, cada uno de estos hombres y mujeres tenían corazones como el nuestro, tenían corazones como el mío, que cuando el Señor me pide algo, lo primero que se me vienen son excusas, lo primero que se me vienen son miedos. Pero acá el Señor le dijo a Gedeón, en el versículo 16, porque yo seré contigo. Y bueno, sigue la conversación, ¿no? Y Gedeón, lo que me llama la atención es que él le pide constantemente pruebas al Señor, como que no le alcanza con que le diga una vez las cosas, sino que ora y le pide de nuevo, que le dé distintas pruebas. Y el Señor se lo dio también, porque así yo pienso obra con cada uno de nosotros según la experiencia que necesitamos. Hay gente que quizá con que una vez el Señor se lo diga ya lo entienden, gente que necesitamos que quizá nos lo diga más veces o nos lo confirme en el corazón más. Pero sí podemos ver que él, pese a la situación difícil, obró con fe, obedeció y hizo cosas que parecían imposibles. Primero tuvo que destruir altares, que todo el pueblo se enojó muchísimo con él, pero tuvo fe y lo hizo. Y después, con muy poquititos soldados, con 300, pudo derrotar también a los enemigos. Después el que nombra es Barak, que Barak está un poquitito más atrás, en los capítulos 4 y 5. Esta historia me hizo muy bien a mí recordarla, porque son historias que quizás las leemos rapidito en Hebreos cuando los nombra y decimos, sí, yo me los acuerdo. Pero al leerlos de nuevo, también el Señor en su palabra nos sigue hablando cada vez que la estudiamos. Y vemos acá también en Barak que el Señor ya le había hablado y le había dicho que tenía que ir también a derrotar a un capitán de los enemigos. Pero, paren que quiero buscar bien el versículo 6. Jueces 4, versículo 6. También en la misma época que estaba Barak, había otra profetisa que se llamaba Débora. Y esta profetisa no nos dice la historia cómo, pero sí ella ya sabía que Dios lo había mandado a él a luchar contra los enemigos. Y ella lo manda a llamar y le dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor? Bueno, le dice lo que tenía que hacer. Pero también yo pensaba, el que nombra Pablo en el capítulo 11 es a Barak. Pero vemos que en el corazón de Barak era bastante temeroso también, porque necesita primero que le vuelvan a recordar qué era lo que el Señor le había mandado, y vemos también el amor de Débora con que se lo dice. Muchas veces también es un ejemplo que en lo personal yo tengo que imitar. Cuando veo quizá un hermano que se está equivocando o que no está haciendo lo que el Señor le dice, con cuánto amor también ella se lo dice. Y acá Barak lo que le dice a Débora en el versículo 8 es, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Barak le pide a Débora que lo acompañe. Y yo pensaba, tanta fe no tenía, porque entonces si le pide a Débora que lo acompañe,
Pero bueno, el Señor deja registrado en su palabra que Barak fue un hombre de fe, entonces lo que vemos es como esta hermana de su pueblo también lo ayudó para que él pueda alcanzar esta experiencia de fe. Quizá él era un poco más flaco que ella en la fe, pero como ella primero en amor le recordó la palabra del Señor. Y después dice, y Débora subió con él, lo acompañó. Y yo pensaba también qué lindo poder acompañarnos en distintas experiencias donde quizá uno esté un poquito más débil en la fe y el otro acompañarlo. También pensaba, quizá no nos podemos acompañar en nuestra vida diaria, ustedes ir a mi trabajo, yo ir a donde se mueven ustedes, pero sí nos podemos acompañar como en oración. Entonces acá vemos cómo esta hermana promovió a Barak a esta experiencia de fe. Y bueno, ella lo siguió acompañando y él pudo también derrotar a este pueblo enemigo. Y después dice en el capítulo 5, versículo 1, y aquel día cantó Débora con Barak. Después de esta victoria también cantaron juntos. Y yo pensaba, qué lindo, ¿no? Porque a veces uno cree que tiene que solo atravesar estas experiencias de fe o estas situaciones de obediencia que el Señor nos pide. Y acá en todo este tiempo Barak estuvo acompañado por esta hermana. Y después también la bendición fue para los dos. Y el gozo fue para los dos. Y cantaron juntos. Voy rapidito porque son varios, pero después cada uno también si quiere puede seguir meditando en estas historias. El que sigue después que nombra es Jefté, que lo podemos leer en Jueces capítulo 11. Jefté también fue uno de los jueces del pueblo de Israel, y en la página 271 dice de Jefté, Jueces 11:1, existía entonces Jefté Galaadita, hombre valiente. Y la misma palabra dice que Jefté era un hombre valiente. Entonces, como vemos, tenemos hombres de fe que eran más temerosos, que dudaban más como los anteriores, y tenemos a este que el mismo Señor deja registrado que era hombre valiente. Y también tenía ciertas dificultades, porque dice que era hijo de una ramera, pero él vivía con sus hermanos y con digamos, con su madrastra y con su papá y sus medios hermanos. Y dice que estos medios hermanos lo aborrecían a tal punto que lo quisieron echar de donde vivían y le dijeron, vos no vas a cobrar ni un peso de la herencia nuestra, así que andate. Y lo echaron y él se tuvo que ir del medio de sus hermanos. Una experiencia muy triste le tocó vivir. Y dice que él era hombre valiente. Entonces, cuando vinieron los enemigos, sus hermanos y su pueblo se acordaron. ¿Quién los podía ayudar? Este hombre valiente. Y se acercaron entonces a pedirle ayuda. Y yo pensaba, él en su corazón podría haber dicho, no los pienso ayudar, ustedes me echaron y ahora vienen a pedir ayuda. Él mismo les dice, ¿no me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Eso es también lo que sale de mi corazón. En este tiempo, en los distintos campamentos, estudiábamos sobre el amor propio. Y lo que sale de nuestra experiencia es esa. Es amarse más a uno que amar a los demás. Pero yo también pensaba, estos hermanos de Jefté lo buscaban cuando lo necesitaban, lo buscaban cuando estaban en aflicción. Y me vi reflejada también, porque a veces yo soy como ellos, que busco más al Señor y que me acuerdo más del Señor cuando estoy en aflicción, y no en todo tiempo, como me enseña la palabra. Pero vemos que Jefté no obró como yo hubiera obrado, sino que les dijo en el versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me volvéis para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Porque ellos le dijeron que si peleaba lo iban a hacer juez. Y yo pensaba, él, acá la misma palabra dice que era hombre valiente, pero no confió en sus propias fuerzas. Les dijo, si Jehová los entregare delante de mí. Y también es una experiencia que a mí en lo personal me cuesta.
porque cuando quizás las luchas son demasiado grandes, es más fácil entender que yo sola no puedo y que necesito al Señor, pero cuando son cosas chiquititas, de mi corazón sale confiarme en mis propias fuerzas, olvidarme que en realidad el que me da la fe, el que me ayuda a obedecer, es el Señor mismo. Pero acá Jefté también nos da este ejemplo, dice: si Jehová los entregare delante de mí, el único que me puede dar a mí la victoria en las distintas experiencias es el Señor. Y bueno, vemos cómo entonces después él fue y venció a los enemigos. Y el último de los jueces que nos habla Pablo es Samsón, que está en los capítulos del 13 al 16, acá cerquita. Y la realidad es que Samsón, a lo largo de su historia y lo que tenemos registrado, son mucho más los ejemplos malos de él a lo largo de su vida que los ejemplos buenos. Pero el Señor no mira nuestro historial de pecados. El Señor lo que mira es nuestro corazón en cada experiencia en particular. Y acá lo nombra Samsón también como una persona que tuvo fe. Y a lo largo de su vida, él desde que nació, su madre era estéril y un ángel le dijo que iba a tener un hijo y que tenía que ser nazareo, que tenía que ser apartado de distintas cosas, de vino, de sidra, no se tenía que cortar el pelo. Desde que nació, Dios tenía propósitos específicos para la vida de él. Y así también con cada uno de nosotros, desde que nacemos o desde que también Dios nos da una nueva vida en el Señor Jesús, también tiene propósitos específicos conmigo y con cada uno de nosotros. Y Samsón no hacía mucho caso de esos propósitos que Dios tenía para él. Una de las cosas que tenía Samsón era que era muy enamoradizo, entonces se enamoraba de mujeres pero de los pueblos enemigos. Y se encaprichaba con esas mujeres que quería que sus padres le den esas mujeres y sus padres le decían: no hay otras mujeres en nuestro pueblo, y él decía: no, yo quiero esa, yo quiero esa. Y también el Señor en su misericordia se lo permitía, pero en un versículo que ahora no lo voy a buscar, todo igualmente estaba dentro de los propósitos de Dios. Y bueno, a lo largo de su historia muchas veces él se confía en sus propias fuerzas. Ya les digo en qué versículo. Capítulo 16, versículo 20. La segunda mujer que él toma, que se llamaba Dalila, quería descubrir cuál era el secreto de su fuerza, porque él tenía mucha fuerza, tanta que él solo podía derrotar a 1000 hombres. Y él no se lo dice rápido, sino que primero le dice otras cosas, le va mintiendo, hasta que a lo último ella lo presiona tanto y le insiste tanto que le termina diciendo la verdad. Y Samsón en el versículo 20 le dijo que el secreto de su fuerza era que se lo daba a Dios porque él era nazareo y lo que no tenía que hacer era cortarse el pelo, que si se cortaba el pelo, creo que todos los que están acá conocen la historia, que si se cortaba el pelo entonces iba a dejar de tener esa fuerza. Entonces Samsón se durmió, entró un hombre, le cortó el pelo, y en el versículo 20 dice que Dalila le dijo: Samsón, los filisteos sobre ti, que era lo que ya venía pasando varias veces. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Y esto también es algo que muchas veces pasa en mi corazón. Cuando vengo de varias veces que el Señor me ayudó, pero en su misericordia, me empiezo a confiar. Y creo que voy a poder zafar como las otras veces. Y en realidad, el Señor en esta experiencia no lo ayudó, sino que lo atraparon, le sacaron los ojos, lo metieron preso. Y llegó a una experiencia muy triste donde en una fiesta el pueblo enemigo lo llamó y dice que hacía de juguete delante de ellos. Y yo creo que acá es donde también sucede esta experiencia de fe de él. También en otros momentos se pueden ver algunas otras, pero acá él, ya estando en lo más bajo que podía estar, en el versículo 28 dice: entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame, te ruego.
solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Acá yo entiendo que él no solo se arrepintió de las otras veces, sino que también entendió que el que le daba la fuerza era Dios, y oró y tuvo fe y confió en que Dios lo iba a ayudar, y así pasó. El Señor lo ayudó y pudo derrotar también a los enemigos. Empujó las columnas de esa casa y se derribó ese lugar, y murieron más que todos los que él había muerto en su vida. Y ahí terminamos entonces con los 4 jueces, que como vemos eran hombres como nosotros, que no tenían vidas perfectas, tenían vidas contradictorias, con derrotas, con miedos, pero sí, muchas veces el Espíritu del Señor entraba sobre ellos y los ayudaba a tener estas experiencias de fe. Y nos quedan entonces 2, no sé cómo estamos con el tiempo, los vamos a considerar también muy poquitito, pero cada uno lo puede seguir considerando en su casa. Nos queda Samuel. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 3. Si alguno encuentra la página lo puede decir. Bien. Vamos a leer desde 291. Hay muchas experiencias así en la vida de Samuel donde podemos ver cómo era un hombre de fe y su carácter, pero a mí se me vino al corazón cuando él todavía era un jovencito. Y conocemos la historia de él, ¿no? Él vivía ¿dónde? Desde chiquitito vivía en el templo, porque también su mamá era estéril y le había hecho una promesa a Dios de que si le daba un hijo, ella lo iba a entregar a que sirviera y trabajara en el templo. Entonces él estaba viviendo en el templo, era jovencito, y dice que escucha que lo llaman. Y él entonces, ¿qué responde cuando escucha que lo llaman? Dice... Claro, primero responde, heme aquí, porque piensa que el que lo estaba llamando era Elí, que era el sacerdote del templo. Y así responde 3 veces, heme aquí, o sea, estaba dispuesto cuando lo llamaban. Pero ya a lo último, Elí entiende lo que estaba pasando y que el que lo estaba llamando era el Señor. Entonces le explica que el que lo está llamando es Jehová, y le dijo que ve y acuéstate, y si te llamare, en el versículo 9, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Samuel estaba durmiendo, como dice el corito, ¿no? Cuando el Señor lo llamó. En el versículo 10 del capítulo 3 dice, y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Y vemos el corazón de Samuel tan tiernito y tan dispuesto, ¿no? A enseguida, cuando el Señor lo llamaba, obedecer y decirle, habla que tu siervo oye, con cuánta humildad también. Y acá el Señor, Jehová, le dice lo que tiene que hacer, que era también algo difícil que le estaba pidiendo, porque tenía que decirle a Elí que Dios lo iba a castigar. Y Elí yo creo que era alguien que él amaba mucho, porque era el que lo cuidaba, el que vivía con él. Y bueno, también Dios le dio las fuerzas y le dijo a Elí esta palabra. Y quiero que leamos el versículo 19. Acá entonces vemos que él obedeció, y en el versículo 19 del capítulo 3 dice, y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y el 20 dice, y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Dios. Entonces, también vemos acá un poco el secreto de su experiencia, que es que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Y cuando yo dejo caer a tierra algo, que lo tiro al piso, es porque no me importa. Y él hizo todo lo contrario, dice que todas las palabras del Señor, dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todas las palabras que el Señor le daba, él las guardaba en su corazón y las obedecía. Yo no puedo decir lo mismo de mí misma, que cada palabra que el Señor me habla, yo no la dejo caer a tierra. Yo pensaba, ¿cuánta palabra he escuchado a lo largo de mi vida? Muchísimas, porque tengo la bendición de venir desde chiquita.
pero nos cuesta, ¿no es cierto?, obedecer cada una de sus palabras. Pero también no estamos solos, ahora vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí en el 20 dice que todo Israel conoció que él era fiel profeta. Vemos cómo él daba testimonio también de la fe que él tenía, de que él guardaba la palabra en su corazón y la ponía por obra. Y dice que todo Israel conocía que él era fiel profeta. Y también acá nos deja otra enseñanza, porque los que están alrededor mío conocen que soy una fiel hija de Dios. Ojalá que sí, también que el Señor nos pueda ayudar. Y ya para terminar entonces, el último de los ejemplos que nombra acá es el de David. Y David ya lo conocemos un poquito más. David también tiene historias contradictorias. Allá en el campamento se mencionaba que David fue uno de los que quizás está registrado que cayó muy bajo con los pecados que él cometió, donde codició una mujer, la tomó para sí, esa mujer era casada, mandó a matar a su esposo, mintió, hizo muchísimas cosas, pero en Hechos 13:22, no lo busquen, yo lo tengo acá anotado, dice que Dios mismo dijo de él, varón conforme a mi corazón. Y yo pensaba, si nosotros tuviéramos que describir a alguien que hizo esas cosas, no diríamos que es un varón conforme al corazón de Dios. Porque yo miro lo que hay delante de mis ojos, pero el Señor veía su corazón y veía que a pesar de sus errores, que a pesar de sus pecados, Él, después de esta experiencia, escribió el Salmo 51, y creo que otro más, no me acuerdo cuál, pero creo que eran dos, ¿no? ¿Cuál? El 32. Y en el Salmo 71, él escribe, lo conocemos casi de memoria, dice Salmo 71:1, Salmo 51, perdón, 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y estas son las experiencias que también el Señor en su palabra nos quiere invitar a vivir. Dios conoce nuestro corazón, como conoce el corazón de David, conoce el mío y sabe lo que hay adentro y sabe que yo sola no puedo alcanzar estas experiencias, pero sí David se humilló, se arrepintió y le pidió ayuda al Señor. Y el Señor por supuesto que lo ayudó y David también, así como hizo cosas muy tremendas, el Señor lo usó muchísimo, escribió la mayoría de los salmos que nosotros cantamos, el Señor no lo desechó pese a su pecado. Y así también con cada uno de nosotros, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar si uno se arrepiente. Y también una experiencia de David, que es como quizá la más famosa, conocida de él, ¿cuál es? Cuando mató a Goliat, que todavía era chiquito, el corito dice era un muchachito. Y cuando todos los demás no se animaban, cuando todos los demás tenían miedo, él se animó a enfrentar a ese gigante, pero entendiendo que el que lo iba a ayudar era Dios mismo. Yo tengo acá anotado en 1 Samuel 17, 45 y 46, no lo busquen si quieren, yo se los leo, pero David le dice a Goliat, a ese gigante del pueblo enemigo que se burlaba de él, porque era chiquito, le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo te venceré, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Le corté unas partecitas, después lo pueden leer si quieren la historia, porque como les digo, son historias conocidas, pero no dejan de ser muy cercanas a nuestras experiencias, porque nuestra vida está llena de gigantes que parecen imposibles, que si lo miramos con nuestros ojos, entendemos que solos no podemos. Pero sí, David le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta experiencia de creer en Dios y de confiar en que el que le iba a dar la victoria en esa situación era Dios, es la que también nos invita a cada uno de nosotros. Y en nuestra vida diaria, en cosas chiquitas, en cosas que nos dan miedo, en cosas que nos preocupan, en cosas que parecen demasiado difíciles, en cosas que el mundo tiene miedo porque son reales. El gigante realmente era gigante. Pero nosotros tenemos algo diferente a lo que tiene también, a lo que no tiene el resto de la gente. Vamos a volver al libro de Hebreos,
capítulo 11. También en los versículos 33 a 37 nos dice distintas experiencias que fueron teniendo estos hombres y otros, porque también nombra a los profetas, ¿no? Distintas experiencias de victoria, experiencias también que parecían de derrota, experiencias muy difíciles, pero dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Y el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y bueno, como sabemos también, todos estos hombres y mujeres son del Antiguo Testamento. Ellos esperaban que viniera el Salvador, pero nosotros, dice, proveyó Dios algo mejor para nosotros. Ellos, el Espíritu Santo, a veces venía sobre ellos y a veces se iba. Pero nosotros tenemos la bendición de que si creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, desde el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. A ellos a veces venía, a veces se iba. Nosotros desde que creemos en Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos el Espíritu Santo siempre dentro nuestro. Por eso dice también alguna cosa mejor para nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo constantemente en cualquier situación que estemos viviendo, también para ayudarnos a manifestar esta fe. Parte del fruto del Espíritu Santo es la fe. Como sabemos entonces, también hay un versículo que dice que la fe es don de Dios, es un regalo de Dios, no sale de adentro de mi corazón. Pero sí, el Señor me quiere ayudar y el Espíritu Santo desde dentro mío me quiere ayudar a que como ellos, en las distintas situaciones que yo viva, en los distintos planes que el Señor tenga para mi vida, también pueda estar, como dice el versículo 39, aprobado. Y el estudio menciona también un textito que, ¿a qué le suena? Aprobado. Hay otro texto muy conocido que dice aprobado. Ah, también otro. Hay varios. Ahí está, en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, 15. Esta carta se la escribe Pablo a Timoteo y entre muchos consejos que le da, le dice, versículo 15, página 239 del Nuevo Testamento, procura, que me quedó muy grabado en el corazón cuando el pastor nos dijo la diferencia entre procurar e intentar, no es lo mismo tratar, ¿no? Tratar es, bueno, veo, si me sale, y si no, bueno, pero procurar es realmente esforzarme para que así me salga. Procura con diligencia, rápido, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y ellos vivieron distintas experiencias que quizás nosotros no vivamos las mismas, pero sí en cada experiencia que el Señor pone en mi vida, lo que espera de mí y me quiere animar es a también poder estar aprobada. Acá dice en Hebreos 11, aprobados por el testimonio de la fe. Pero también el Señor sabe que a mí sola no me sale, que yo sola no puedo presentarme aprobada. Entonces, como decía, nos da la solución, que es tener el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, que si uno se deja ayudar por Él, también nos ayuda. Y leemos entonces el último versículo para terminar, en 2 Corintios 4. Si alguno tiene la página, la puede decir. Bien, 2 Corintios 4, desde el versículo 7, así que es página 203. Ellos creían en distintas promesas, una era que iba a venir el Salvador. Nosotros tenemos también todos una promesa que esperamos, que es que también venga el Señor a buscarnos. Y también cada uno de nosotros quizás tenemos distintas promesas del Señor a las que nos aferramos. Los que quizás tienen familia que todavía no es hija de Dios, se aferran de la promesa de serás salvo tú y tu casa. Y distintas promesas que el Señor también puede irnos dando.
y en distintas experiencias también de obediencia a la palabra del Señor, porque la fe también es la que nos ayuda a obedecer. El Señor nos muestra también acá cuál es la ayuda que tenemos. Y dice, 2 Corintios 4, versículo 7, tenemos empero este tesoro en vaso de barro. ¿Y primero, cuál es ese vaso de barro? El vaso de barro es nuestro cuerpo, es nuestro corazón, somos nosotros. El Señor sabe que como estos hombres y mujeres, nuestro corazón es pecador. Pero dice que tenemos un tesoro. ¿Y ese tesoro cuál es? El Espíritu Santo, que desde adentro también ahora nos ayuda a alcanzar estas experiencias. Y vamos a leer los versículos del 8. El 8 dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, para que los demás vean también esa fe que un día el Señor me ayudó a alcanzar, de creer en el Señor Jesús como mi Salvador, y que puedan ver distintos testimonios de esa fe en mi vida. Y el versículo 16 al 18, y ya con esto terminamos, dice, por tanto, no desmayamos en las distintas experiencias que nos toquen vivir. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, no obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y el 18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y en Hebreos, después del capítulo 11 que leímos, nos habla de, lo voy a leer, así no lo digo mal. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y el versículo 2 dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y ahí está también el secreto para poder alcanzar estas experiencias de fe. No mirar nosotros las cosas que se ven, sino mirar al Señor, que dice, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. El Señor sabe que nos cuesta, pero también nos da la victoria en las distintas pruebas, en las distintas situaciones. Así que también quiere el Señor y nos dejemos nosotros ayudar por Él para también alcanzar la victoria. Bueno, que el Señor nos bendiga. Dejo acá esta parte entonces.